porque ya tenemos aquí en nuestro estudio de Colón y Lavalle a quien es militante, integrante, referente en esta primera sección electoral de la Corriente Nacional Martín Fierro, además hombre de la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina, FETARA, con la que suele recorrer distintas provincias y conocer bien de cerca la realidad de las diferentes latitudes en nuestra República Argentina. Está con nosotros Alejandro Vera. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todos tranqui? Sí, bien. ¿Vos? Y ahí, luchando, que no es poca cosa, luchando. En un contexto donde hay que luchar, ¿no? No estamos en un contexto donde podemos decir que estamos bien. Podemos decir que tenemos voluntad de lucha y de pelea, y bueno, estamos dando la lucha y la pelea, ¿no? En un contexto de país donde los trabajadores y las trabajadoras están siendo brutalmente atacados, ¿no? ¿Qué ves? ¿Cuál es tu diagnóstico de la realidad? Y mirá, más que lo que veo es lo que siento, ¿no? Como laburante, como compañero que está todo el tiempo reunido con compañeros y compañeras laburantes de lo que es el sector rural, estamos viendo como nuestra clase trabajadora cada vez está más empobrecida, ¿no? Cada vez más empobrecida, cada vez más con pérdida de derechos. Esto es sistemático, todos los días perdemos un derecho como laburante o atacan nuestro salario, o lo peor, que están dejando compañeros y compañeras sin laburo. Lo vemos, lo padecemos desde una factura de luz y gas que es impagable, hasta, ¿cómo se llama?, el precio del transporte, los trabajadores y los laburantes que tienen que alquilar en el alquiler, lo padecemos diariamente. Mirá, hace un rato estaba escuchando que se acrecentó el compre de alimentos con tarjeta de crédito de la clase laburante. Eso, estamos financiando nuestra comida, estamos estirando en cuotas nuestra comida, y la verdad que es muy preocupante la situación en la que estamos. Aparte de eso, otras cosas más que son tan importantes como lo que venimos padeciendo los laburantes, ¿no? Bueno, ustedes son laburantes y saben lo que nos toca padecer en este tiempo. Si hablamos de alimentos y de trabajadores agrarios de tu organización, FETARA, ¿cuál es el panorama con el que se encuentran al recorrer distintos lugares, diferentes producciones, más pequeñas, un poquito más amplias, más grandes? Mira, nosotros como federación venimos reuniéndonos a lo largo y a lo ancho del país con organizaciones campesinas, pequeños productores, pequeños y medianos productores. Venimos haciendo asambleas en nuestros sindicatos, y la verdad que aunque pareciera que el sector rural, agrario, la producción agroexportadora está en su pleno momento, en su mejor momento, nosotros tenemos que decir que las economías regionales están siendo totalmente devastadas. Podríamos plantearlo históricamente, hubo dos campos, si se quiere, en nuestro país. El complejo agroexportador, que creo que está cerrando octubre con récord de exportación de granos, el sector primario, y esto, ¿no? Economías regionales, pequeños y medianos productores, la lucha por la tierra y la complejidad que eso tiene. Sin lugar a dudas. Bueno, cuando hablamos de economías regionales, hablamos de los que ponen la comida en el plato de nuestros vecinos, nuestras vecinas. Hablamos desde la producción de la carne, cárnica, de la producción láctea, de la frutícola. Nosotros venimos hace un tiempito ya organizando, si es que se puede decir, o confluyendo con todos los sectores de la producción para pensar una acción directa para visibilizar el terrible desastre que está haciendo este gobierno con las economías regionales. Mirá, anteayer habíamos hecho un Zoom con compañeros de la yerba mate. Bueno, la yerba mate es una de las más atacadas porque han desregulado el instituto que regulaba la yerba mate, que hacía que tenga competitividad con las grandes corporaciones, las grandes empresas, que se llama el INIM. El INIM, este gobierno lo desarticuló. Estamos en
un nivel de consumo que es el más bajo de la historia de la yerba, que es un clásico argentino. Pero ¿por qué pasa esto? Porque antes había una competitividad entre el pequeño productor y el gran productor, las Marías, por así decirlo. Hoy está todo monopolizado en las Marías y es quien fija el precio de la yerba mate, es un monopolio. Ya no hay intervención del Estado. Por lo tanto, vos tenés a los pequeños productores que no pueden competir con una empresa multinacional. Entonces, producir para esos compañeros, para esos laburantes, es hoy por hoy es algo que no le da rentabilidad. Por lo tanto, el pequeño productor hoy prefiere dejar la yerba mate en el medio del campo que cosecharla, porque no le da rentabilidad, porque van a pérdida. Y eso también se multiplica esto del consumo. ¿Y cómo vamos a consumir yerba mate si el precio de la yerba mate se fue al carajo? Bueno, pero ahí a la mega empresa no le generará un ruido también. Che, mirá, no estamos viendo un paquete. No, por ahí se me fue la mano. No puedo volver hacia atrás y... Lo que pasa es que las de regulación no ataca... No pasa casi nunca, ¿no? Está claro que nadie baja los precios porque sí. Lo que pasa es que a las empresas, a los grandes monopolios, no lo ataca las de regulación. A los que ataca es a los pequeños productores. Las Marías va a seguir vendiendo, sí, y va a seguir vendiendo, te vende yerba taragüí, Amanda, con diferentes nombres, pero es del mismo monopolio, o sea... La ley es en favor de los mundanos, de los pobres. Los poderosos no necesitan ley. No necesitan ley, aparte son parte del gobierno, o sea, son los que dictan las leyes hoy en día. Entonces, todo está pensado y desarrollado para que los que más tienen ganen más, cada vez más, y que los pobres se empobrezcan cada vez más. Y los pequeños productores desaparezcan. No están contemplados en un esquema productivo de este país el pequeño y el mediano productor. No los quieren, no los necesitan, quieren que desaparezcan, porque lo que quieren que prime es la ley del monopolio. Y bueno, y en esa discusión estamos. Por eso, ya te digo, venimos juntándonos con productores lácteos, con productores de yerba mate. Bueno, el otro día se sumaron los compañeros productores de mandioca también. Lo que los ataca a ellos, ¿qué es? La caída del consumo. ¿En qué zona? De Misiones, misioneros. Y nos decían, acá la mandioca no se está vendiendo y no se está plantando mandioca porque no hay consumo. Por lo tanto, nosotros los productores no vamos a plantar algo que no sabemos que vamos a poder vender. No lo vamos a poder vender. Porque es una inversión. Es una inversión. Entonces no se está plantando mandioca. Hay un problema con los pequeños productores de la yerba mate. Los tamberos también están con un problema de competitividad con relación a los grandes productores. Entonces, hay un desajuste total de las economías regionales, te hablo de la pera, te hablo de la manzana, hay un desajuste total que hace que, bueno, que nosotros como federación, que tenemos la enorme tarea de representar a los trabajadores y las trabajadoras rurales. Nuestro principal objetivo siempre fue que un trabajador y una trabajadora tenga un salario digno y tenga todos los derechos que tiene que tener un trabajador, porque aparte, las empresas monopólicas también son empresas que permiten el negreo, que permiten la explotación laboral, que permiten la contaminación ambiental, con tal de ganar todo el dinero que puedan. Entonces, como federación, queremos representar a los trabajadores. Ahora, no podemos ser ajenos a este contexto de país donde los pequeños productores, que son los que dan trabajo, están pasando por una situación de terrible asedio. Entonces, para que no siga ocurriendo, o para visibilizarlo por lo menos, hemos decidido como federación acompañar todo ese proceso y poder empezar a juntar todas esas pequeñas producciones que están en crisis y ponerla en una mesa de discusión en común y desde ahí ver cómo nosotros podemos parar este terrible desastre que está haciendo este gobierno. De hecho, se viene pensando y venimos pensando hacer una actividad masiva en Rosario, en Misiones, que desemboque en la gran marcha federal que viene proponiendo las 2 CTA autónomas, que va a ser para diciembre. Entonces nosotros vamos a visibilizar la problemática del sector en todas las provincias y desembocaremos en Capital, en Cava, con todo ese reclamo y con todos esos compañeros que venimos reuniéndonos, ¿no? Cuando precisamente generan estas instancias de diálogo para ir profundizando en la situación de cada uno, ¿qué escuchás de los productores? ¿Se esperaban algo así? ¿No creían que pudiese tener este poder de daño la idea, la ideología y la política de
el libre mercado que no hace más que favorecer a los grandes grupos concentrados? Los productores, hay un sector que se sorprende, hay un sector que buscó canales de diálogos permanentes con el gobierno nacional, los yerbateros, estuvieron reunidos con funcionarios del gobierno nacional, fueron con la expectativa de que iban a tener respuesta y la verdad que no tuvieron ninguna respuesta. Y dentro de esas reuniones, por lo que nosotros tenemos entendido, se le planteó, compañeros no, porque estos no son compañeros, al gobierno de Milei se le planteó, miren que nosotros los acompañamos, miren que nosotros los votamos, miren que en muchas provincias los militamos y la devolución de ustedes hacia con nosotros es la desregulación total del mercado y nos pone en quiebre a muchas empresas porque estamos luchando contra el mercado y contra el más grande, y el más grande siempre termina imponiendo una ley, que es la ley del que más tiene, el que más quiere. Entonces, hay una desilusión del sector productivo a lo largo y a lo ancho del país, porque acompañó a este gobierno con su voto, y lo militó en algunos puntos, no en todos los lugares, pero en algunos puntos lo militó. Y bueno, y las consecuencias de no tener una lectura exacta de lo que iba a pasar son estas que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Y cuando vos hablás con esos que acompañaron al gobierno de Javier Milei, ¿los notás arrepentidos? No, los noto embroncados, con espíritu de lucha, con espíritu de decir, che, nos cagó, hagamos algo porque así como estamos, desaparecemos. Obviamente que estamos en el proceso donde se pasa de la bronca y la tristeza a ver si podemos hacer algo. Bueno, estamos en ese proceso con muchos productores y trabajadores, pero hay bronca, más que tristeza, hay bronca acumulada, porque no se puede entender que un gobierno quiera desaparecer el principal factor de trabajo que hay en el país, que son los pequeños productores, las pymes y demás. Entonces hay bronca. Y esa bronca, ojalá, y nosotros pretendemos que se traslade en organización. Y a ese punto iba a llegar con la siguiente consulta. Estos 10 meses, bueno, un poco más ya incluso, que han deteriorado aún más la situación de los pequeños productores, las economías regionales, ¿está en un proceso lógico respecto a la organización, el nivel de convocatoria y la exposición pública de la problemática? Porque no se suele ver con frecuencia planteos de este tipo. Sí, mira, lo primero que hay que entender es que la velocidad que implica este gobierno, que aplica este gobierno, la velocidad que aplica este gobierno, primero te paraliza, porque vos no sabés bien por dónde ir. Lo que creo es que, así como el proceso del gobierno de degradación de nuestra patria avanza, también hay un proceso de reorganización para confrontar en los términos institucionales, políticos y constitucionales que todos creemos, ¿no? Hay un aceleramiento del reagrupamiento de muchos sectores que dicen, bueno, por lo visto, en 10 meses no dio ninguna señal de que va a haber otro modelo de país. Va a ser y viene por nosotros. Por lo tanto, tenemos que organizarnos para contrarrestarle. Entonces, con la misma dinámica que el gobierno intenta imponer una lógica de degradación, también hay una dinámica que se viene juntando para que eso no ocurra. Vos me decís... quienes se vienen juntando estaban desencantados de los procesos anteriores, o en qué instancia muchos llegaron a apoyar e incluso a militar un gobierno con una línea como la de Milei. Sí, sin lugar a dudas. Es un proceso que no decanta solamente, o sea, no llega cuando Milei llega al gobierno, de que ya venía una situación donde la competitividad no era tal como nosotros nos pensábamos, pero podían competir. Existía el INIM, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto de lo que pasó. Entonces, había un Estado regulador, con todas las críticas que podría haber hacia el Estado, con todas las miradas que por ahí no eran las que llegaran a todos y a todas en cuanto a lo productivo y demás, pero había un Estado que regulaba. Mira, yo el otro día estaba leyendo un poco, se levantaron todas las ¿cómo se llama? Las normas que permitían que no importes toda la tela que vos querés importar de afuera. Hace poco se levantaron. Sí.
El sector textil en el gobierno anterior era crítico, muchos empresarios textiles eran críticos. Ahora, con este gobierno, ese sector está condenado a que le entre tela de China y no tengan que producir, y no puedan producir. O se transforman en empresas que traen la tela y la empaquetan acá en Argentina y la venden, o desaparecen, porque no es competitivo producir. Y este gobierno... Sí, es más barato importar, no tener empleados, no tener trabajadores y trabajadoras, importar. Nos pasó en los 90, nos pasó en el 2000. Sí, 2017, 2018 diría que también. Claro, entonces estamos en un escenario donde, bueno, veníamos mal, pero había normas que regulaban. Por ejemplo, yo no me acuerdo si en algún momento se llamaron de high, una cosa así, que eran las normas que no te permitían importar tela de afuera y venderla al precio de la importación a la que lo trajiste. Vos tenías que importar y vender al precio que el mercado nacional te lo pedía. Sí, antidumping, etcétera. Me estoy yendo a otro sector. Sí, pero sí, bueno, claro. Lo pongo como ejemplo de que había un Estado regulador que tenía críticas, que seguramente había que revisar un montón de cosas, pero que poco tiene que ver con este Estado, con el Estado que desregula, pero no a beneficio de los pequeños productores, de las pymes o de los trabajadores. Desregula a favor de las grandes corporaciones y eso hace que tengamos una precarización impresionante de todo el sector productivo y obviamente que derrama en los trabajadores y las trabajadoras. Y hoy en día un pequeño productor de la rama que sea, ¿no? Del área que sea, del tipo de producto que realice, que lleve adelante en el proceso productivo, más o menos, ¿qué tienen que costear? ¿Qué tiene que... Primero que tiene que vender una cantidad de productos para costear los gastos, imagino, impresionante. Alquiler del campito, luz, el gasoil que los partió al medio, los aumentos descomunales. ¿Cómo sobrevive? ¿Qué tienen que costear un pequeñísimo productor? No te pongo un ejemplo, un mediano o productor mucho más grande. Mira, nosotros, bueno, venimos charlando, no entramos en los números, pero lo que ellos te plantean es que de lo que ellos venían costeando, todo se les fue al 100 o al 150%. Vos tenías, con 5.000 pesos, lograbas producir X cantidad de volumen, ahora todo eso lo tenés que producir con 150.000 pesos, ¿no? Perdón, los números no soy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pero no hay forma de aplicar, trasladar eso a precios. No, porque no lo vendés nada. No se lo vendés a nadie. Por lo tanto, esto que te estaba diciendo, lo que conviene es no producir. El tema es qué haces. ¿Y cómo sobrevivís? Entrás en una pobreza, te transformás en un desocupado, un empresario, un pequeño productor que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Porque no en todos los rubros podés hacer stock, porque No se te echa a perder el... Ponele, no podés hacer stock con el tomate, se te pudre. Por lo tanto, vos lo que tenés que estás en la disyuntiva entre producir y no producir. Y hay muchos que no están produciendo. Hay muchos campos que hoy no producen, muchas zonas rurales que no producen. A eso sumarle, el otro día hablábamos con unos compañeros de Varela y nos decían, el precio de la semilla está en dólares. Está en dólares. Sí. Entonces, por lo tanto, no podés comprar semilla para producir, porque me dice, mirá, si nosotros trasladamos el valor real de la semilla a precio, no nos compra nadie, lo tenemos que tirar. Y corregime si me equivoco, pero hasta el año pasado el sector del campo se manejaba más o menos con el valor del dólar oficial. Claro. Y ahora ese valor ya me perdí, pero se triplicó, ya no estoy perdido. Igual ahí estamos hablando del sector agroexportador. Eso sí ganan, eso se la están llevando en pala. Eso están en su mejor momento, invierten y compran tecnología y demás. Ese sector, porque hay que dividir el campo entre el sector agroexportador, que produce en extensiones, en grandes extensiones, y después está el sector pequeño productor, que es básicamente el que produce nuestra comida. Y que algunos podrán importar y exportar y otros no tanto. Sobre todo los más pequeños se ocupan 100% de llevar el alimento a las mesas de nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros compañeros, nuestras compañeras. Sí, en la región más cercana, digamos. Ese sector es el que está totalmente en una situación crítica. El sector agroexportador, que con un tractor te siembra miles y miles de hectáreas, está en su mejor momento.
se la está llevando en pala. Se la está llevando en pala porque ni siquiera le regulan el precio de la tierra. Dicen, vos hacés lo que vos quieras. Ese sector no deja un solo centavo en la Argentina. No deja un solo centavo. Lo evade, se lo lleva de manera clandestina a través de los puertos y demás. Está en su mejor momento. Ese sector está en su mejor momento. Y nadie le discute a ese sector qué va a hacer con el país que no tiene para comer. Ese sector nadie le discute nada porque son el poder y porque son los que en teoría generan los commodities para que el país salga adelante. Ese sector es el que mejor la está pasando. Y es el sector que permite que todo esto que ocurre sea posible. Entonces hay que discutir de fondo qué vamos a hacer con la redistribución de la riqueza que genera nuestro campo argentino. ¿Y a dónde va a ir? ¿Va a ir para mejorar la competitividad de los pequeños productores y de las economías regionales, que son los que garantizan la comida en la mesa de nuestros vecinos, nuestra vecina? ¿O vamos a permitir que esto siga pasando? ¿O vamos a permitir que cada vez haya más desregulaciones a favor de los que menos producen en cuanto a dignidad para nuestro pueblo y más producen en cuanto a desigualdad? Es una discusión de fondo, es una discusión amplia que la tenemos que dar, porque si no, no hay forma de que podamos construir un país donde entremos todo de cara al futuro. ¿No está perdida, Alejandro, esa batalla? No, mientras haya espíritu de lucha nunca hay una pelea perdida. Nosotros vamos a seguir peleando. Después hay una cuestión, estamos en una etapa donde hay que rever todo. Nos ganó la ultraderecha, nos ganó el fascismo, nos ganó un gobierno que decía que nos venía a hacer pedazos. Y la política y los políticos fallamos porque no supimos interpretar la demanda de nuestro pueblo. Entonces tenemos que rever todo, tenemos que discutir todo, tenemos que juntarnos con los que antes quizás teníamos diferencia. Las economías regionales, hay patronales. Y nosotros dijimos, bueno, pongamos en común 3 ejes para confrontar a este gobierno, porque si no, no va a haber patronales y no va a haber empleados. Entonces, en esto de rever todo, también está esto. ¿Qué país vamos a hacer para adelante y cómo vamos a confrontar con este modelo político-económico que está desarrollando Milei? Y ese proceso, perdón, ¿cómo lo describís hoy? Mira, Fin de octubre, ¿cómo está el proceso de organización, de discusión interna dentro de la organización fundamentalmente, pero también, ¿por qué no?, ya saliendo de lo que es FETAR a lo que es el mundo de los trabajadores agrarios. Mira, hay pequeños indicios que a nosotros, por ejemplo, nos dan como algo positivo, ¿no? Nos tenemos una mirada positiva ante tanto caos, tanto desastre, tanto individualismo, ¿no?, sectorial, porque lo que hay es un gran individualismo sectorial. Hay señales de que se busca la unidad y se va en búsqueda de la unidad, como mínimo con los sectores que tienen voluntad de lucha y de pelea, ¿no? Porque no podemos forzar la unidad con aquellos que lo único que tienen es un espíritu negociador con el poder. Nosotros lo vemos muy positivo, por ejemplo, el proceso de unificación que se están dando las dos CTA, que estuvieron enfrentadas, que se dividieron por diferencias internas y que en este contexto las dirigencias han dicho que no podemos estar separados porque si estamos separados nos llevan puestos. Entonces estamos en un proceso de unificación de dos centrales que estuvieron separadas durante mucho tiempo y que entienden que en este marco hay que trabajar por la unidad. Y en ese contexto también van sumando, en este contexto también se van sumando diferentes sectores que dicen, che, sí, yo coincido con lo que ustedes están haciendo. De hecho, nosotros venimos organizando la Gran Marcha Federal, que va a confluir en Buenos Aires, en Plaza de Mayo más precisamente, y que van a venir columnas de todo el país, ¿no? Y en esto armamos una mesa de coordinación para pensar, para ver cómo hacemos para que ese hecho contundente, ese hecho político tenga masividad y visibilidad y podamos visibilizar a todos los sectores que están siendo atacados por este gobierno. Entonces, en esa mesa está la UTEP, la economía popular, están los jubilados, hay una parte de la CGT, Corriente Federal de los Trabajadores, por lo que hablamos hace unos días, el Frente Sindical para un Modelo Nacional, que es el frente que nuclea a los gremios cercanos a Moyano, va a participar de la marcha federal, se va a sumar a
a este esquema de organizativo. Vienen los centros estudiantes, están los centros estudiantiles, están participando. O sea, hay una acumulación y una necesidad, porque lo que hay es una gran lucha sectorial. Vos, cuando ves el mapa de la conflictividad, vos ves que los estudiantes están dando su pelea, que los jubilados están dando su pelea, que sectores del trabajo están dando su pelea. Ahora, lo que no hay alguien que unifique todo eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos laburando desde las dos centrales para unificar todos esos reclamos en una sola pelea, en una sola actividad que podamos visibilizar la degradación total en la que estamos hoy en día. Entonces, se está laburando. Hay indicios con esto de que después la política está discutiendo otra cosa pareciera. Bueno, ahí hay un buen punto. ¿Mate? Ah, sí, eso sí. Esto vos hablás de combatir frontal y abiertamente en la calle y con organización las políticas del gobierno nacional con las que no coinciden. Clarísimo. Paralelamente, o casi que de la mano, debiera plantearse una alternativa política, y el año que viene se dirá electoral. ¿Qué pasa? Y acá llegamos un poco al punto que dijiste, ¿la política parece estar discutiendo otra cosa? Algún sector de la política parece estar discutiendo otra cosa. Algún sector parece que la discusión hoy es quién tiene la lapicera. No se entiende qué están discutiendo, te soy sincero, a veces... No ¿Y sé. ahí hablas de la interna del peronismo o La más interna, allá también? y un poco más también, porque la interna Bueno, el del radicalismo Exactamente. se partió ya no sé en cuánto. Bueno, y el oficialismo tiene... Vos prendés la tele cada día o abrís una red social y está todo. Está complicado. Sí, pero también es parte del clima de época, ¿no? Cómo ha puesto en crisis todas las organizaciones, los partidos, todo lo que nosotros creíamos que era algo que nos iba a sacar adelante, que bueno, si quiere votar una ley el Congreso se la va a vetar. No fue así, o se la veta, pero después el tipo sale con una artimaña. Entonces, toda esa crisis institucional que estamos teniendo y de instituciones, es parte del proceso. A mí particularmente y como organización, como Martín Fierro, nos da pena que sea cielo abierto. Nos da pena que no podamos tener una mesa de coordinación y de discusión y podamos resolver las diferencias internamente. Desde el peronismo y bueno, obviamente que los otros sectores estaría bueno que también lo hagan, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer cómplice a nuestro pueblo de una discusión que debería resolverse internamente? Porque mientras nosotros nos estamos peleando, viene pasando todo esto que comentábamos, ¿no? Las economías regionales se caen a pedazos, los laburantes no llegan a fin de mes, y entonces parece que estamos disociados totalmente. No me hago cargo porque estamos tratando de hacer algo distinto, ¿no? Pero pareciera que hay una disociación total entre la política y el pueblo, y lo que padece el pueblo. Perdón, hay quienes plantean, vos decís, no hacerlo a cielo abierto, es decir, dirimir las diferencias en reuniones y en encuentros entre cuatro paredes. Hay diferencias también en ese pensar. Hay quienes dicen, no, hay que discutir de cara al pueblo, e incluso cuando a veces a uno le cuesta entender cuáles son las diferencias que aparentemente existen, porque en algunos casos no se las puede ver a ciencia cierta, se señala, bueno, es el momento de las diferencias, porque va a haber que llegar a un 2025 cohesionados y habiendo limado las asperezas y con un programa común para no vivir la experiencia Alberto Fernández, Cristina Fernández, con todo lo que pasó, ¿no? Sí, yo no sé si es el momento. Mirá, nosotros antes de la interna del PJ veíamos cómo la imagen positiva de Milei se caía a pedazos. Veíamos que el gobierno de Milei estaba en una situación compleja porque en ese contexto se dio el veto del aumento a los jubilados, el veto de lo que es el presupuesto educativo. En ese contexto Milei venía cayendo a pedazos su imagen positiva. Cuando irrumpe la interna del PJ, si no me equivoco, el otro día dio que la imagen positiva de Milei está creciendo. Entonces yo no sé si es momento de dar una discusión
cuando nosotros tenemos un rival o un adversario político que día a día nos está haciendo pedazos. No sé si es momento de dar una discusión, porque el pueblo y el laburante, porque también hay una idea de que no les importa a la gente. Sí, le importa, lo ven. Si ven una dirigencia política que está discutiendo una agenda que no los involucra, los ve, los escucha. ¿Qué crees que piensa la gente? Sí, porque también están estas dos campanas. A la gente no le interesa si se pelean Cristina y Kicillof, si Máximo sale a decir tal cosa, si otro dirigente plantea otra. Y hay quienes entienden, en este caso infiero que vos, que sí, que importa. Sí, que importa. Mira, yo tengo algunas discusiones con algunos compañeros que han votado a Milei, ¿viste? Compañeros no, vecinos, que han votado a Milei. Y te dicen, ¿viste que tenía razón? Son un desastre. Es lo que están discutiendo. La lapicera. Con razón lo votó el pueblo en contra. Si no discuten lo que me está pasando a mí. Si no discuten lo que me está pasando. No hablan de lo que a mí me pasa, que no puedo cargar la SUBE para ir a laburar. Si la discusión de hoy es si Cristina, presidenta del PJ, o Quintela, presidente del PJ, ¿sí? ¿En qué parte nosotros entramos en esa discusión? Si no se están juntando para discutir un modelo económico, político que saque el país adelante y que le ponga un límite al gobierno de Milei. Entonces contribuimos con nuestras pero en discusiones. parte, Ale, en parte está esa discusión, o al menos uno la ve cuando, por ejemplo, Máximo Kirchner plantea: a viva voz, queremos poner sobre la mesa determinadas discusiones porque cuando no hubo un candidato puro del kirchnerismo, del cristinismo, pasó lo que pasó. Entiéndase, Scioli, Alberto Fernández, o hasta incluso Sergio Massa, que igual está muy cercano a Máximo, ¿no? No ocurre, digo. Y en la práctica no entiendo cuál es no entiendo cuál es la diferencia política entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, porque Ninguna. la impresión es que Kicillof se escribe con K de Kirchner, por lo menos nunca hubo dudas de eso. Ninguna. Ahora, evidentemente, bueno, la cámpora plantea que tal vez sí haya diferencias metodológicas, Es de que programa, no sé. el fondo es el método de conducir y de ir en búsqueda de ¿cómo se llama? De unificar, cómo, ¿no? Porque para mí el trasfondo es esto. Mirá, nosotros viajamos a La Rioja cuando el compañero Quintela presentó la nueva constitución provincial, que es una constitución peronista, pero por donde la mirés. Partió de la base que le prohíbe el aumento de la luz y los servicios a las empresas que dan servicio en La Rioja. Entonces, por lo tanto, ningún riojano va a pagar más de lo que tenga que pagar los servicios. Y desde ahí te puedo hablar de empresas estatales que producen alimentos para su pueblo. O sea, la vieja historia del peronismo. Y cuando nosotros viajamos a La Rioja estaba Parrilli, había diputados de la Cámpora, había diputados del Frente. Parrilli es Cristina. Del Frente. Estaban ahí en el escenario y estaba Axel y ahí parecía que íbamos en búsqueda de la unificación del peronismo. ¿Cuánto hace de esto? Hará 2 meses, como mucho. Parecía que íbamos en búsqueda de la unificación del peronismo a través de un gobernador, del federalismo que tan importante es para nuestro país. Todo estaba encaminado, el compañero había hablado con Cristina, lo digo porque nosotros les preguntamos, había hablado con los sectores, había hablado con la Cámpora, había hablado con todo, estaba el ok. No había problema. Íbamos en búsqueda de la unidad del peronismo, íbamos a tener un candidato único, ordenador de todo este caos que hay institucional. Y a los 15 días, previo a la elección, nos enteramos por Twitter que la definición es que la compañera Cristina sea candidata y no se discutió en ningún lado. O sea, no se discutió con todos los compañeros y las compañeras, no digo conmigo, pero con mis conducciones o con las conducciones de las organizaciones más representativas del campo popular. No se discute. Entonces te enterás que va a ser Cristina por una definición de una orga. Y entonces, ¿cuál es el proyecto de país que queremos unificado? ¿Qué estamos pensando? ¿En la construcción de una orga o en la construcción de un movimiento?
Si vamos a pensar la construcción de una orga, fracasamos. El modelo orga nos trajo hasta donde nos trajo. Si vamos a pensar la construcción de un movimiento, creo que fue exitoso el peronismo. Entonces, hay una discusión del método y la práctica de cómo nos enteramos o cómo participamos de las definiciones. Nadie va a discutir a Cristina. Miren, chicos, yo lo tengo que decir en términos personales, lo digo. A mí Cristina me sacó de la pobreza. Néstor y Cristina me sacaron de la pobreza. Yo empleado, sin laburo, vino Néstor, puso en marcha un modelo transformador de la patria que hizo que yo pueda tener laburo. Por lo tanto, me dignifique. No hay discusión de la compañera. Ahora, lo que hay discusión es del método. Cómo nosotros tomamos las definiciones que son trascendentales para nuestra patria. Nos enteramos de un Alberto por Twitter. ¿Así se comunica? ¿Así se discute? ¿Ese es el método? ¿Con eso queremos transformar? Yo creo que no. Yo creo que la etapa que viene es todo sentadito en una mesa con aportes de todos y de todas. Yo no coincido con compañeros que dicen que a Cristina no hay que discutirle nada. Yo creo que al dirigente político hay que discutirle y hay que llenarlo de aportes y de mirada. Él tiene la enorme, o ella tiene la enorme responsabilidad de sintetizar. ¿No? Entonces, cuando no hay eso, cuando las cosas se imponen, viene el caos. Y la verdad que a mí, la interna del PJ, nosotros hace mucho tiempo que dejamos de ser PJ. Tomamos la decisión como organización de conformar nuestro propio partido. Pero no nos involucra, porque involucra al pueblo, ¿no? Entonces, la verdad que la interna del PJ, a nosotros, la vemos desde afuera y la vemos con mucha preocupación porque no se cambia el método. Porque seguimos con el método que nos trajo hasta Milei y no tenemos la capacidad de ver que tenemos que crear un método innovador que pueda convocar a la militancia en su conjunto y al pueblo. Ahora, Ale, ¿no sería un buen método presentarse cumpliendo todas las normas? Porque Quintela, antes que Cristina Fernández, había dicho que quería presidir el PJ y ha presentado su lista. ¿Y ganarle? ¿No sería el método, no sería ganarle una elección partidaria como en este caso, o una PASO, si hablamos de las de medio término que se vienen, y a partir de ahí, bueno, poder armar algo distinto? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque si llegamos a una interna es porque fracasó todo lo previo a la interna. Que era sentarnos a conversar, ponernos de acuerdo, ver de qué manera nosotros podemos tener la representatividad de todos los sectores. Si llegamos a una interna es porque fracasó todo lo demás. Entonces, si vamos a la interna, me parece que es ya algo que podríamos haber evitado y no hubo ni capacidad ni voluntad. Ahora, y en esta disputa, no diría quedó en el medio, ni victimizaría, ni mucho menos a Axel Kicillof, pero medio que quedó ahí entre Quintela y Cristina. Sí, porque yo creo que... O más bien parecía ya haberle brindado su respaldo a Quintela, que hace meses manifestó su intención de presidir el PJ, y desde la postulación de Cristina, bueno, le pedían expresate en favor de ella. Lo que pasa es que si volvemos a cuando Quintela... ¿Qué pensás de Kicillof? Axel, para mí es... Mirá, nosotros tenemos que poner en la balanza quiénes son los gobernadores que hoy están confrontando las políticas neoliberales o de ultraderecha de Javier Milei. ¿Cuántos ves vos? ¿Cuántos gobernadores vos ves que están dando la pelea? ¿Cuántos ven ustedes? Kicillof, como primera medida. Y Quintela, que lo mencionamos, y entonces, ¿a quién tenemos que bancar y sostener y respaldar? Al único gobernador peronista que tiene voluntad de confrontar con un modelo que se está llevando puesto al país. ¿Qué vamos a nosotros? ¿A ver cómo lo limamos? Vamos a ver si metemos a Kicillof en una interna donde el compañero dijo, mirá, yo de esta me corro porque hasta hace un mes... Sí, y además tengo problemas un poquito más graves que... Totalmente. ¿Qué le vamos a pedir a Kicillof? Que se meta en la interna del PJ cuando la provincia está padeciendo las desigualdades más profundas porque hay un gobierno que no le baja los recursos, no le da los recursos necesarios para sostenerse. ¿A dónde queremos meter al gobernador? O sea, aquí lo queremos meter en una disputa electoral cuando lo electoral está tan lejos hoy en día. Entonces, me parece que la mejor postura que ha tomado el gobernador es ser no neutral,
no meterse en una interna, porque neutral no somos nosotros, nadie es neutral en política, pero sí poner como principal contradicción es a Javier Milei. Nosotros tenemos como principal contradicción a Javier Milei. En cuanto y en tanto todo aquello que quiera corrernos o desviarnos del camino, creemos que está mirando el diario del lunes. Hoy nuestra principal confrontación, y coincidimos plenamente con el gobernador, es ver cómo hacemos para frenar el desastre que está haciendo Javier Milei. Otra discusión, problema de los compañeros, ya se darán cuenta. Nada más que electoralmente Axel Kicillof fue el que salvó las ropas del peronismo en una última elección que fue mala. Sí, claramente. Digo, y entonces, uno que de política no entiende mucho, decís, si tenés un candidato que ganó la provincia de Buenos Aires dentro de un panorama nacional adverso para el peronismo, bueno, unite detrás de él. Evidentemente, electoralmente algo tiene. Y más bien arrancaron los dardos por arriba, digamos. Sí, Y así va a ser complicado que el peronismo le pueda ganar a Milei. Yo creo que si nosotros mantenemos las convicciones de defender y respaldar y bancar a un gobernador que tiene voluntad de pelea y demás, la opción va a surgir del pueblo. Mirá, el otro día hablaba con una vecina y me dice, loco, yo como carne solamente cuando está el descuento de la cuenta DNI. Y eso lo tenemos que poner en valor. Luján tenía la espada de Damocles, decían los compañeros, que era un hospital que generaba un déficit de 500 millones de pesos, no sé cuánto era en aquel momento. El gobernador de la provincia dijo, bueno, pasámelo a mí, yo me hago cargo como provincia del hospital para que vos puedas trasladar ese recurso en obras públicas, en bacheo, en empedrado, en iluminaria. ¿Me entendés? Entonces hay un gobernador que no solo se para desde la pelea, sino que también intenta facilitar gestiones para mejorar la vida de la gente. Y creo que eso se ve, porque como vos decís, el único gobernador o uno de los pocos gobernadores que ganó en el 2000, ¿cómo era la elección pasada? Me olvido. Sí, 23. 2023, perdón. Sí, parece que pasaron 1000 años, ganó el pero 2019, ganó el 2023. El único gobernador que hoy por hoy intenta parar desde la gestión el desastre que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Luján es un ejemplo de lo que pasa. Por un lado tenés la obra del río que avanza, obviamente con gestión de organismos internacionales, pero con una provincia que facilita todo lo que haya que facilitar para que eso ocurra. Tenés esto que hablaba del hospital, la cuenta DNI, y por el otro lado tenés la obra del basural parada, tenés la obra de la terminal que terminó siendo concesionada porque un gobierno nacional no quiso bajar los recursos o facilitar los recursos para que eso ocurra. Entonces hay un contrapunto entre un gobierno provincial y un gobierno nacional. Bueno, tenés el programa de lotes con servicio paralizado. Ahí está, otro programa del gobierno nacional que está totalmente paralizado. Y nosotros como militantes tenemos que poner en valor esto, porque la verdad que si no lo ponemos en valor estamos negando una realidad que todos los días se ve. Entonces yo creo que con esto de qué tenemos que hacer con Kicillof, bancarlo. Es nuestro gobernador. Después también, así como le reclamamos a la compañera Cristina o a cualquier dirigente nacional que haya amplitud en la discusión política, el gobernador también tiene que tenerla. Lo viene haciendo, pero creo que hay que ampliar. Y creo que también tiene que sentarse con los compañeros con los cuales tiene diferencia para construir un modelo en común. No podemos estar atados a una interna. Hay que saldar esas internas. Lo último, Ale, agradeciendo tu visita. Por un lado, ¿en qué decanta? Algo nos adelantaste respecto a una marcha federal, esta organización de quienes la están pasando mal y no ven que su situación pueda mejorar, por el contrario, ¿y en qué crees que termina la discusión política? Mira, lo de la marcha, por un lado, nosotros necesitamos visibilizar de una manera contundente y unificar todas las problemáticas que hay a lo largo y a lo ancho del país, desde lo educativo, el sector de salud, el sector productivo, la economía popular. Nosotros creemos que con esa masividad tenemos que empezar a torcer un poco desde la calle la muñeca a este gobierno que
cree que lo acompañan todos. Entonces, nos damos la tarea. Seguramente no va a ser la única. Vamos a seguir promoviendo actividades territoriales y en la calle, porque la pelea, las peleas históricas y las modificaciones de un modelo de país se hicieron en la calle. No se hacen desde el palacio o acordando, se hacen con el pueblo en la calle peleando por sus derechos. Y después, en cuanto a lo político, es lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, es que los compañeros se dejen de romper un poco las pelotas, que vean en el contexto en el que estamos, que se sienten a tomar un café y que podamos saldar las diferencias. Y que si es Cristina, que sea Cristina, y que si hay una diferencia entre Kicillof y Máximo la puedan resolver, pero que nos pongamos a mirar que el pueblo está padeciendo, que está sufriendo, y que poco tiene que ver con una discusión sectorial o una discusión de un partido. Es lo que yo anhelo, es lo que trato, es lo que tratamos de promover y proponerle a nuestros compañeros. Por eso no somos parte de ninguna interna, no estamos de acuerdo con las internas en este contexto y queremos que nos juntemos todos porque tenemos que ir en búsqueda de la felicidad del pueblo. Si no logramos eso es porque fracasamos.